Buenos días. La ventaja de la neurología es que decimos joven abajo de 50 a veces. Entonces, habemos muchos jóvenes. El día de hoy yo tengo un par de minutos para convencerlos de que el estado presintomático no se debe de tratar e incluso de que el síndrome radiológico no se debe de tratar. Y pensando en los pródromos, el pródromo es un puente entre un paciente sano y un paciente enfermo. Y esta migración es muy vaga. El estado prodrómico son síntomas vagos e inespecíficos, entonces no hay mucha certeza. Y pensando en los pródromos y en las certezas, pensé en cómo en el lenguaje usamos muletillas para llegar de un concepto a otro y cómo podemos tener estas palabras puente entre que decimos una cosa y decimos otra. Y analizando un poco las pláticas, me ha llamado la atención que la muletilla de moda tiene que ver con que no tenemos muchas certezas y que las certezas nos duran poco. Viene un nuevo conocimiento y nos lo va a cambiar. Y pienso que la muletilla de moda y que estamos usando es que muchas veces precedimos algo con la verdad es que. Óiganse, vamos a tratar de jugar un poquito con esto y la verdad es que hay muchos motivos para no tratar. Mi primer motivo es la incertidumbre de este estado prodrómico. La fase prodrómica de la esclerosis múltiple se caracteriza por síntomas muy inespecíficos y estos se van a superponer entre otras enfermedades. Los síntomas inespecíficos llevan a los pacientes que tienen esclerosis múltiple años antes a acercarse a los sistemas de salud, eso está bien estudiado. Empiezan a visitar ortopedistas, empiezan a visitar oftalmólogos, algunos visitan a médicos generales por síntomas vagos. Incluso hay estudios que dicen que las mamás de niños que eventualmente desarrollarán esclerosis múltiple pediátrica tienen más visitas a las consultas, a los psicólogos, a las atenciones para mejorar su desempeño académico. Y esta fase preenfermedad es muy vaga, se acercan más a la salud, pero no siempre se logra diagnosticar. Y al no tener un biomarcador claro o unos criterios definidos de los estados prodrómicos, hasta que no se defina la enfermedad, la vamos a poder empezar a tratar. Entonces, esta incertidumbre diagnóstica para mí sería un punto para no iniciar un tratamiento en un paciente que no sabemos muy bien si va para esclerosis múltiple. Y hablando de los estados prodrómicos, me encontré este artículo, es un artículo reciente donde propone como un algoritmo de pasos para poder ver qué paciente podría tener un estado previo a la enfermedad. Y sería aquel paciente que describa fatiga, un dolor inexplicado o un problema urinario, un síntoma cognitivo. Y si ese paciente o esa paciente aparte es mujer, es joven, fue fumadora, tal vez valdría la pena dar el siguiente paso. Y el siguiente paso sería un screening ya más dirigido a ver si está en un estado prodrómico. Buscar si fue obesa o fue obeso, si en su familia hay esclerosis múltiple, o si tenemos la oportunidad de hacer los HLAs que le aumenten el riesgo y si podemos hacer un screening de si estuvo en contacto con el virus del Epstein-Barr, ya podríamos ir al tercer paso. Y el tercer paso sería resonarla o resonarlo. Y si en su resonancia hay lesiones desmielinizantes, podríamos estar hablando de un estado prodrómico. Es un paciente o una paciente que tiene síntomas vagos e inespecíficos que eventualmente encontramos lesiones desmielinizantes. El problema de esto, y lo que lo deja en un punto vago, es que toda esta serie de pacientes o todos estos síntomas previos pueden ser explicados también por otras enfermedades. La fibromialgia, el hipotiroidismo, estados prodrómicos también de otras enfermedades inflamatorias como el lupus, o incluso aquellos pacientes que tuviesen una enfermedad como un Parkinson de inicio más joven. Esto obligaría a muchísimos recursos en los primeros niveles para buscar estos pacientes en estados prodrómicos. Entonces, es un tiempo que probablemente en un futuro lo hagamos, pero todavía pienso yo no es tan certero. Aparte, el estado prodrómico tiene una variabilidad muy larga en el tiempo. El tiempo puede ser de 5 años hasta 8 años y esto tenemos una enfermedad que es un continuo y entre que ya la definimos como una enfermedad clínicamente definida o la fase preclínica pueden pasar entre 8 y 10 años. Esto nos lo enseñó y ya hay mucho conocimiento al respecto, pero el artículo que estuvo en boga de los pacientes militares que les pudieron hacer medidas de un biomarcador como neurofilamento que llegaban a tener
aumento del neurofilamento incluso hasta 8 años antes de que ya estuviera clínicamente definida. Entonces, hablar de pródromo es entrar en un terreno muy largo, que sí tiene sus síntomas, sí está escrito, pero como para empezar a tratarlo, yo todavía les pediría un poco de cautela, ya que esa es mi tarea en este ejercicio. La verdad es que otro de los riesgos del tratamiento es que si vamos a exponer a los pacientes que ya los tipificamos como un pródromo o como un RIS, los vamos a empezar a tratar. ¿Y qué hacen nuestras terapias? La mayoría de ellas que estamos usando son terapias inmunosupresoras. Y al inmunosuprimir un paciente, lo vamos a aumentar su riesgo de infecciones y sobre todo si lo inmunosuprimimos en etapas tempranas, vamos a tener un paciente que está bajo un fármaco años y luego lo vamos a exponer a un segundo fármaco probablemente. Entonces, este sería otro punto y yo pediría un poco de cautela. Porque la verdad es que la asignación de recursos es un poquito difícil. Si no tenemos suficiente dinero para tratar los pacientes que sí lo tienen y a veces estamos peleando con las instituciones o con los seguros de gastos médicos para que nos autoricen un fármaco, aventarle la carga económica a una institución de pacientes que todavía no tenemos definidos como enfermedad, me parece un poco anticipado. Y podríamos optimizar los recursos en aquellos pacientes que sí están bien definidos. Otros factores, si ya lo vamos a iniciar tratamiento, va a aumentar nuestra carga de trabajo. Vamos a tener que ocuparles espacios en los resonadores, en la consulta externa, y si les iniciamos una terapia, vamos a tener que vigilar sus efectos adversos. Y cuesta un poco de trabajo decirle a un paciente, sabes que todavía no tienes una enfermedad, pero es probable que la tengas, inicia esta terapia. Y tenemos cierta enseñanza de otras enfermedades en otros contextos. Los hematólogos manejan algo que se llama gamopatía monoclonal de significado incierto, en el cual probablemente desarrollen un mieloma múltiple y tienen un riesgo entre un 20 y un 30%, y ellos lo que hacen es esperar y ver. Se le pegan al paciente y en el momento en que salta inician tratamiento. Tal vez esa cautela nos serviría a nosotros si tenemos un paciente en un estado prodrómico o incluso en un síndrome radiológico aislado. No todos los pacientes que tienen deterioro cognitivo leve van a migrar a Alzheimer. Algunos se estacionan en deterioro cognitivo leve y van avanzando su vida. Y no todos los pacientes que tienen hiposmia van a desarrollar una enfermedad de Parkinson, incluso si tienen un trastorno del sueño REM. Sabemos que es un riesgo, sabemos que eventualmente lo pueden hacer, pero hay enfermedades que no dan el paso. Entonces, mi propuesta es esperar. Porque la verdad es que a veces es mejor observarlos, porque la exposición puede ser innecesaria. Hay estudios que dicen que el 33% de los pacientes diagnosticados como síndrome radiológico aislado, a la vuelta de 5 años van a progresar y van a tener ya un evento desmielinizante que nos va a hacer definirlo como esclerosis múltiple. Pero a la vuelta de 10 años hay un 50% de pacientes que no solo no logran cumplir los criterios definitorios. Entonces, son pacientes que hubiésemos expuesto a una terapia cuando bien podríamos haberlo solo vigilado. Aquí mi propuesta es que aunque el concepto de esclerosis múltiple en estados prodrómicos existe, tal vez su tratamiento no sea necesario todavía. Hay estudios que dicen que si iniciamos tratamiento podríamos retrasar, pero no todos los pacientes van a migrar. Entonces, a mí me tocaba defender un poco la opción más cautelosa y los neurólogos luego nos gusta ser cautelosos y pegarnos al paciente, incidir en etapas de salud, en higiene, y en hábitos de vida saludable para tratar de postergar a través de mecanismos no farmacológicos y no usar los mecanismos farmacológicos hasta que sean estrictamente necesarios. Espero haberlos convencido. Estas son como bullets y son presentaciones breves y mi contrincante creo que hará su parte para convencerlos de lo contrario. Gracias, buenos días.